A ver, imaginen esto. Estamos a principios del siglo XX. Un periodista, Tancredo Pinochet Lebrun, decide hacer algo que nadie se había atrevido a hacer. Se propuso exponer el sistema social que oprimía al mundo rural chileno, pero desde adentro. Y para eso, se infiltró nada más y nada menos que en la hacienda del hombre más poderoso del país, el mismísimo presidente de la República. Lo que encontró es impactante. Pinochet Lebrun arranca su informe con una pregunta que, de entrada, te deja helado. Le pregunta al presidente, ¿puede una vaca ser liberal demócrata, excelentísimo señor? Suena absurdo, ¿verdad? Pero con esto ponía el dedo en la llaga. El trabajador del campo, el inquilino, había sido reducido a un estado tan básico que hablar de sus ideas políticas era como hablar de las de un animal. Así de fuerte. Ahora, para poder convertirse en uno de ellos, para pasar desapercibido, el periodista tuvo que despojarse de todo lo que lo identificaba como un hombre, digamos, civilizado. Y la transformación empezó por las cosas más simples. Lo primero, afuera la camisa de dormir. Después, algo tan básico como el cepillo de dientes. Tuvo que dejarlo. Un objeto totalmente normal para él, pero completamente ajeno al mundo en el que estaba por entrar. Y finalmente, ni siquiera un peine. Pinochet Lebrun se dio cuenta de que estas pequeñísimas cosas eran la línea delgadísima que separaba a un hombre de lo que esa sociedad veía como una bestia. No podía llevar absolutamente nada que lo delatara. El costo emocional de todo esto fue tremendo. Él mismo lo describió como un funeral. Sentía, literalmente, que un hombre moría dentro de él para que pudiera nacer esa bestia que necesitaba ser para hacer su investigación. Bien, la misión. ¿Por qué la hacienda del presidente? O sea, ¿por qué hacer todo esto? ¿Y por qué arriesgarse a investigar justo en la propiedad del jefe de Estado? Bueno, la lógica detrás de esa decisión era increíblemente estratégica. Primero, es clave entender qué era un inquilino. Ojo, no era un simple empleado. Era un trabajador atado a la tierra, en un sistema de servidumbre que pasaba de padres a hijos, con condiciones de vida y derechos mínimos. En las propias palabras del periodista, eran una raza esclava. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta central. Con tantas haciendas en todo Chile, ¿por qué elegir precisamente la del hombre más poderoso de la nación? El riesgo era obviamente mucho mayor. Y aquí está el punto clave de toda la operación. Pinochet Lebrun eligió la hacienda presidencial justamente porque el presidente tenía el poder, no era un terrateniente cualquiera. Lo que él hiciera en su propiedad podía sentar un precedente para todo el país. Si lograba sacudir su conciencia, podía sacudir la conciencia de toda la nación. El viaje para llegar a la hacienda fue mucho más que un simple traslado. Fue cruzar una brecha social gigantesca, y esa división se notaba desde antes de poner un pie en el campo. La realidad de Chile estaba ahí mismo, en el tren. El vagón de primera con sus 62 pasajeros cómodos en asientos acolchados y al lado el de tercera, con 130 personas apiñadas en bancas de madera, en el mismo espacio físico. Un contraste brutal. Pero hay un detalle que es todavía más revelador. En ese vagón de tercera no había agua para la gente. Nada. En cambio, un cantinero pasaba vendiendo cerveza sin parar. Esto convertía el vagón, según el periodista, en una cantina alcohólica fiscal y obligatoria, donde la sed te obligaba a tomar alcohol. Una vez que llegó a la hacienda, la investigación se centró en la vida diaria de los trabajadores. Y lo que encontró en la propiedad del presidente fue una existencia que él solo pudo describir como subhumana. La vida del inquilino era así de simple y así de brutal. La casa, una choza de un solo cuarto, con piso de tierra, donde dormía toda la familia junta. La comida, un pan en la mañana, un plato de porotos a mediodía y otro pan en la noche. Y comían en el suelo, sin mesas ni sillas, después de trabajar de sol a sol. El momento de repartir la comida era un ritual diario de humillación. Pinochet Lebrun lo describe como un desfilar de la miseria. Hombres que habían trabajado todo el día se acercaban con sus platos para recibir su única comida caliente sin siquiera un trozo de pan para acompañarla. Pero quizá lo más alarmante que descubrió no fue solo la dureza de la vida, sino algo más profundo. El sistema parecía diseñado a propósito para que no existiera ningún tipo de progreso, para que nada cambiara nunca. Para demostrarlo, hizo algo muy astuto. Convirtió los salarios a una moneda estable, el penique británico. Y el resultado es demoledor. Un inquilino en 1916 ganaba casi la tercera parte de lo que ganaba su abuelo en 1857.
O sea, no es que estuvieran estancados, estaban retrocediendo económicamente. Y este gráfico muestra perfecto cuáles eran las prioridades. Se invertía muchísimo en mejorar la raza del ganado, en traer vacas de Holanda para que dieran más leche. Pero la raza humana, como la llama el autor, era ignorada a propósito. Se la dejaba estancada o peor, en degeneración. Pero, a pesar de todo, de este sistema tan aplastante, había un deseo de superación. En la misma hacienda, 32 trabajadores se organizaron. Le ofrecieron a la maestra de la escuela pagarle de su propio bolsillo para que les diera clases de noche. Solo querían aprender a leer. ¿Y cuál fue la respuesta? Aplastante. La misma maestra le contó al periodista que el administrador, después de hablar con el inspector, dijo que no le gustó la idea y listo. Tuvo que cerrar la escuela nocturna. Cualquier intento de progreso era sofocado de raíz. La conclusión de Pinochet-Lebrun es furiosa, es directa. Si por casualidad surgía una pequeña chispa de inteligencia en el cerebro de un inquilino, la orden del sistema era una y muy clara: apagarla, apagarla, apagarla. Había que mantener a la bestia. Armado con todas estas pruebas, el periodista fue por el último paso de su misión: confrontar al presidente de la República con la cruda realidad de su propia hacienda. Y aquí el contraste es simplemente demoledor. Mientras el presidente de Estados Unidos de la época, Woodrow Wilson, recibía a cualquier periodista una vez a la semana, el presidente de Chile se negó a recibir oficialmente a Pinochet-Lebrun como secretario de los inquilinos. Le ofreció una reunión privada, sí, pero no una oficial como representante de una causa. El reportaje de Pinochet-Lebrun termina con una pregunta que queda resonando hasta hoy. Una pregunta sobre un sistema diseñado para mantener a la gente en la miseria y la ignorancia. ¿Se perpetuará la bestia hasta la consumación de los siglos?